Renovación cultural y resistencia en Europa. Vamos a hablar ahora del humanismo y sus expresiones filosóficas, literarias y políticas, de la difusión de la imprenta, la reforma protestante y la contrarreforma. El humanismo surgió en el siglo XIV en las ciudades-estado de Italia y en otras ciudades comerciales de los Países Bajos, por ejemplo, Ámsterdam y Róterdam. Conocemos ya a los burgueses, que no eran ni siervos ni guerreros, sino que eran hombres libres que tenían grandes fortunas y que además deseaban gozar de los lujos y las comodidades de los pueblos de Oriente. Ellos se dieron cuenta que si se promovía el desarrollo científico podían obtener mejores ganancias económicas. Por eso comenzaron a promover la investigación de la naturaleza para impulsar así nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos que les permitieran tener un mejor desarrollo para la producción de las mercancías y para el comercio. Los humanistas comenzaron a estudiar las disciplinas humanas, que son historia, filosofía y literatura, y las lenguas clásicas, que eran el griego y el latín, porque consideraban que esto era la base del pensamiento occidental. Eran grandes admiradores de la cultura de los griegos y de los romanos de la antigüedad y apreciaban muchísimo los avances que habían tenido en el terreno de la organización política. Así es que se basaron en ellos, en los griegos y en los romanos, para poder proponer una cultura cívica que alentara la convivencia armónica entre los pueblos. Aquí tenemos el primer gran rompimiento ideológico entre la Edad Media y el Renacimiento. En la Edad Media se consideraba que Dios era el centro de todo lo que se conocía. Sin embargo, los humanistas colocaron al ser humano en el centro de la vida, sin negar la existencia de Dios. Pero sostenían que el conocimiento no provenía de lo divino, sino de la inteligencia de las personas. En la época medieval era la Iglesia la que controlaba la vida social a través de la doctrina cristiana. Y estos preceptos de la doctrina cristiana eran los que determinaban cómo debían comportarse ética y moralmente las personas. Pero por otro lado, los humanistas sostenían que la Iglesia no tenía por qué intervenir en los asuntos de carácter cívico, porque esos correspondían más bien a la sociedad y no a la religión. Según los humanistas, un buen ciudadano debía de buscar el conocimiento durante toda su vida y en lugar de buscar explicaciones derivadas de sus creencias religiosas, tenía que comenzar a emplear la razón. Esta inquietud por el estudio y la razón propició una revolución en el terreno científico. Los humanistas comenzaron a estudiar a los seres humanos, al cosmos, estudiaron astronomía, matemáticas y en general se dieron a la tarea de estudiar el mundo para así poderlo conocer mejor. Durante este periodo se publicaron importantes obras literarias, entre ellas Elogio a la locura, de 1509, de Erasmo de Róterdam, quien fue uno de los humanistas más destacados. En esta obra, Erasmo de Róterdam criticaba fuertemente el autoritarismo y la intolerancia de la Iglesia y por otro lado defendió la libertad porque consideraba que esta era la base de todo el conocimiento. También destacan la Divina Comedia, de Dante Alighieri, Triunfos, de Francisco Petrarca y el Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Nicolás Maquiavelo publicó en 1513 su obra El Príncipe. En esta obra él describe al gobernante autoritario del Renacimiento y una de sus frases más conocidas que todavía persevera hasta el día de hoy es «El fin justifica los medios». ¿Qué opinas de esta frase? ¿Crees que realmente el fin justifique cualquier medio que se utilice para alcanzarlo? Ahora, ¿cómo era que se difundían estos escritos, estas grandes obras literarias? Bueno, antes de que se inventara la imprenta, los escritos antiguos se copiaban a mano y este proceso podía tomar meses de trabajo. La invención de la imprenta, que es atribuida a Johannes Gutenberg, produjo grandes transformaciones. Gutenberg perfeccionó una técnica de impresión que era empleada por los chinos desde el siglo XI. Usó planchas de metal formadas por letras o tipos móviles. Estas planchas, empapadas en tinta, reproducían páginas de texto cuando se estampaban en el papel. Había una gran ventaja en estas planchas, y esta era que podían reutilizarse una y otra vez. El primer libro que se imprimió a través de este medio, de este procedimiento, fue la Biblia.
Como sabes, en la Edad Media solamente los miembros del clero, o sea de la iglesia, y algunos nobles podían leer, además de que casi todos los libros estaban escritos en latín y muy pocos dominaban esta lengua. Sin embargo, durante el Renacimiento se comenzaron a escribir libros en otros idiomas, y los burgueses y las personas educadas podían adquirir estos libros. Durante la Edad Media en Europa, la Iglesia fue la institución más poderosa y más influyente. El Papa en Roma tenía la autoridad para que, si él quería, pudiera intervenir en los asuntos de los reinos, y esto causaba muchos problemas y muchos conflictos de poder. Los reyes querían luchar de manera autónoma, sin tenerle que dar cuentas ni pedirle permiso a nadie, mientras que el Papa se esforzaba por afianzar su autoridad. Esto produjo la Reforma Protestante, que fue un movimiento que renovó las ideas religiosas. La Reforma Protestante se produjo a principios del siglo XVI y fue lo que vino a poner fin a la unidad de la Iglesia romana. Se le considera la culminación de varios movimientos reformadores que ya se habían manifestado en contra del lujo en el que vivían los altos funcionarios de la Iglesia y los abusos que a veces hacían las personas del clero. En 1517, Martín Lutero, que era un sacerdote de la Orden de los Agustinos, colocó 95 tesis o 95 escritos en las puertas de la Catedral de Wittenberg. En estas tesis, él daba a conocer su rechazo a la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Era el pago de ciertas cantidades de dinero para poder obtener de un sacerdote el perdón de los pecados. Ese dinero se estaba recaudando para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Sin embargo, Martín Lutero estaba muy enfadado con esta situación porque él creía que el perdón de los pecados debía de provenir de Dios y no se tenía que poder comprar con dinero. Otras cosas que Lutero manifestaba en sus tesis eran el desconocimiento de la autoridad del Papa, de los concilios y del clero, la abolición o suspensión de los pagos a la Iglesia Católica, afirmar que la lectura de cada persona de la Biblia o las Sagradas Escrituras eran la vía para la salvación. En 1520, el Papa reinante de aquel tiempo, que era el Papa León X, excomulgó a Lutero. Pero este monje agustino, Lutero, que además tenía el apoyo de varios príncipes alemanes, quemó el documento en donde lo habían excomulgado. Y de esa manera comenzó la ruptura con la Iglesia Católica. Muchas personas, en ocasiones miles de ellas, a veces incluso toda la población de un reino o de alguna provincia, comenzaron a apartarse de la Iglesia Católica Romana. Expulsaron a sus representantes y se apoderaron de sus bienes. En Inglaterra, el rey Enrique VIII apoyó la Reforma Protestante para sacudirse de la autoridad del Papa. Este monarca, Enrique VIII, fundó la Iglesia Anglicana en Inglaterra. En el norte de Europa y en los reinos alemanes, algunos príncipes comenzaron a apoyar la Reforma Protestante y se separaron de la Iglesia Católica. Los reformadores no tenían un criterio unificado y por eso aplicaron las ideas de Lutero de acuerdo a su propia manera de pensar y añadiendo las tradiciones de su propio reino o provincia. De esta manera surgieron diversas doctrinas cristianas opuestas a la Iglesia Católica. Por supuesto, la Reforma Protestante tuvo consecuencias importantes. Por ejemplo, la división de la cristiandad en católicos y en diversas religiones protestantes. La intolerancia de estos grupos que se persiguieron muchas veces con violencia. La pérdida del poder del Papa y de la Iglesia Católica Romana, la independencia económica y religiosa de las ideas recién creadas y el fortalecimiento de las monarquías protestantes que utilizaron la riqueza de la Iglesia como fuente de recursos. A raíz de esta división, el Papa se dio cuenta que algo tenía que hacer para fortalecer a la Iglesia Católica y surgió lo que se conoce como la Contrarreforma. Este movimiento tuvo lugar principalmente en España y en los reinos de la península itálica.